Los comentarios, opiniones u otros mensajes de los participantes de los programas emitidos en lavia.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidos por este medio. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de En la Vía del Diálogo, una transmisión que hacemos desde los estudios del Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica en su sede de San Pedro de Montes de Oca, desde donde Catalina González y Jorge Rodríguez les agradecemos mucho por su compañía y su preferencia. Conversamos hoy con el diputado Welmer Ramos, a quien le agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación y que nos acompañe. Bienvenido, don Welmer. Muy buenos días a todos, muchas gracias por invitarnos y espero que tengamos una conversación muy amena sobre la reactivación económica, sobre los problemas de este país. Muchas gracias, don Welmer. Para quienes no lo conocen con más detalle, porque usted es una persona sin duda muy conocida, solo hacer una breve referencia a su currículum: economista, administrador, fue ministro de Economía, Industria y Comercio, y también se ha desempeñado en el Banco Central como asesor en la Asamblea Legislativa, como profesor, aspiró a la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Acción Ciudadana en el 2017, y desde el inicio de esta administración es diputado a la Asamblea Legislativa, electo por el Partido Acción Ciudadana, por la provincia de Heredia, aunque usted no es herediano de origen, ¿verdad? No. ¿Y por ahí? De origen sí, pero no vivo en Heredia. No, pero usted no nació en Heredia, según entiendo. Y eso le quería preguntar en primer lugar. Sí. Nació en un pueblito pequeñito que algunos califican de mágico. Sí. Cuéntenos un poco de dónde nació y las características de ese lugar, que además entiendo tiene una iglesia que es uno de nuestros patrimonios arquitectónicos. Así es, tiene un nombre indígena, se llama Cuipilapa. Cuipilapa. Sí, eso está en las faldas del volcán Miravalles, debe tener una altura importante de unos tal vez 700 metros sobre el nivel del mar, entonces el clima es fresco y es un pueblito muy pintoresco. Yo nací, crecí por ahí, estuve en el colegio en la Fortuna de Bagaces, y creo que soy afortunado en haber nacido en un pueblo donde podíamos con toda libertad como niños esparcirnos y como familia también hacer cosas para vivir, que eran actividades agrícolas. Somos 8 hermanos. 8 hermanos. Bueno, eso marca probablemente mucha de su inclinación, de sus intereses, no solo en la vida política, sino profesional, por haber tenido, ¿verdad?, esta experiencia vital en esos primeros años de la vida tan importantes. Hoy, algunos años después, ya como diputado, cuando le corresponde tener una visión del país, una visión de los problemas, una visión de una situación en la cual se dice la economía no crece, ¿verdad? Pero tampoco estamos muy claros de por dónde. Usted no solo es economista, sino que ha trabajado muchas propuestas en ese tema. Sí. ¿Por dónde empezar, don Welmer? Bueno, primero el diagnóstico. Digo yo, este país es un país donde el desempleo es muy alto, donde la pobreza no la hemos podido bajar en los últimos 30 años, y más bien se nos ha aumentado, donde tenemos un problema de concentración del ingreso importante que no podemos dejarlo de lado, y donde crecemos y los indicadores de finanzas macroeconómicas, pero que de finanzas, no de economía, andan bien. Si uno ve el crecimiento de la producción, uno dice crece mejor que los países desarrollados, las exportaciones crecen, la inversión extranjera crece, pero no podemos disminuir la pobreza, no podemos disminuir el desempleo. Pero esto no es un asunto de gobierno, es un asunto del modelo económico que se ha implementado aquí a través del tiempo. Y entonces uno tiene que decir dónde están aquí los problemas que están ocasionando esto. Uno es que Costa Rica también es un país muy caro, es caro comparado con ciudades europeas cuando se compara el costo de la vida. ¿Y qué significa eso? Entonces, cuando uno se va a revisar dónde están los principales problemas, es que tenemos problemas de mercados que son muy oligopólicos y monopólicos.
Los monopolios del Estado están regulados con precio, pero los monopolios que son de índole privados no están regulados de ninguna manera. Y entonces la formación de precios en Costa Rica es injusta, pero injusta para el pequeño productor o para el productor agrícola, para el productor de pymes, etcétera. Y eso hace que algunos reciban precios muy ruinosos, digámoslo, y otros cobran precios de usura al consumidor, y por eso el país es caro. Y le digo, la formación de los precios agrícolas es una barbaridad en este país. Hay que arreglar eso, porque si no, las zonas rurales, que son las productoras agrícolas, lo que reciben son de todo la riqueza que generan, lo que reciben es una parte muy pequeña e injustamente repartida. Un kilo de aguacates en la zona de Los Santos para un productor quizá recibe 1,000 colones, 1,200, se vende al consumidor en 5,000, en 4,800, ¿verdad? Esto es un margen exagerado. O sea, hay un problema en la formación de precios, es un problema de mercado. Uno va a ver un quintal de frijoles producido en la zona norte, vale 24,000 colones, bien vendido, en la zona norte o en la zona sur. Eso le recibe el agricultor. Se tiene que venderlo ya de una vez relativamente escogido, que llamamos nosotros, ¿verdad? Depurado y demás. Y eso en la góndola de un supermercado vale hasta 78,000 colones, de 24 a 78. Y entonces aquí de veras que tenemos un problema de formación de precios. Si uno va a ver la población costarricense, cómo está en sus finanzas, se encuentra que la población está sobreendeudada y muchas veces a tasas de interés exageradamente altas. De usura, podríamos decir. De usura. Y entonces, sin que haya un tope a tasas como lo tienen la mayoría de los países desarrollados, porque hay que defender al ciudadano que por ignorancia, o que por necesidad, que por ligereza, se sobreendeuda o lo sobreendeudan, porque se volvió un negocio andar ofreciéndole créditos a la gente que tiene menos conocimiento sobre las finanzas. Y entonces lo que se les señala es una cuota o una tasa mensual, no la tasa anual. Entonces una población sobreendeudada, que la mayoría de sus ingresos o una proporción muy alta tiene que destinarla a pagar intereses de usura, le queda muy poco para hacer sus compras y mejorar su nivel de vida. Y un mercado con una población con poco poder adquisitivo es un mercado débil. Esto por un lado, para señalarle algunas cosas. Si uno va a ver el precio, por ejemplo, de los medicamentos en Costa Rica, estamos pagando exageraciones. Eso no son mercados de competencia. A mí que no me digan, porque sobra teoría económica. Yo creo que desde 1970 para acá, por lo menos unos 10 premios Nobel se han dado a economistas que han señalado las fallas que tiene el mercado y que esto no se puede dejar sin actuar por parte del Estado, porque el mercado y el Estado se complementan. El mercado tiene enormes fallas, que es el Estado el que tiene que ir a corregirlas para que no sean los ciudadanos los que terminen en una situación de inequidad, de injusticia, por parte de los que tienen más poder en el mercado. Y esto es economía pura y llana, ¿verdad? El otro gran tema que uno va a ver es el costo de transar en Costa Rica, entre muchas cosas. Yo le voy a señalar solo algunas fallas del mercado. Resulta que en 1992 se estableció aquí por parte del sistema financiero un acuerdo de cuánto se iba a cobrar por transar con tarjetas de crédito, con datáfonos. Y se le cobra a un negocio que tenga un datáfono tasas que van desde el 7 hasta el 1%, mientras que Europa cobra 0.20 y 0.30, o sea, cobra 22 veces menos que nosotros. Europa cobra diferente si es una tarjeta de débito o si es una tarjeta de crédito. Costa Rica no. Entonces, se vuelve carísimo transar. Usted sabe que lo que es pagar el 5% solo por el hecho de tener un datáfono. Si este país, el 1% en la canasta básica, sobre el valor agregado, hizo todo una explosión de descontento, ahora lo que es pagar el 5 sobre todo, ya no sobre el valor agregado, sobre todo. Aquí esto es un costo muy alto y hay que verlo, hay que bajarlo. Lo mismo las compras del Estado. Y aquí ustedes, y yo aquí les sé que ustedes como universidad pueden hacer mucho.
el Estado está pagando de más lo que compra. Y hoy en día tenemos nosotros la factura electrónica que nos permite ver a nivel de código de barras cuánto está pagando la empresa privada entre sí y cuánto está cobrando el Estado. Y por Big Data, por grandes procesamientos de data, podemos hacer índices y podemos establecer topes de los costos del Estado. Yo me temo que en estas cosas que le he dicho, yo he cuantificado que podríamos estarle pagando de más a agentes con poder económico hasta 6 puntos del PIB. O sea, estos 6 puntos del PIB podrían ser 2,5 billones, y esto es unas 6 veces lo que va a recoger el gobierno con el plan fiscal por año. Si no corregimos estas fallas del mercado, Costa Rica sigue siendo un país caro, desigual, no habrá reactivación económica, y si no hay reactivación económica no se genera más empleo y no vamos a poder nosotros reducir pobreza. Por ahí tenemos que entrar y es urgente. Por eso hay unos proyectos de ley presentados por muchos diputados que los hemos firmado y que queremos llevarlos adelante para ir poniendo equilibrios y haciendo justicia en este sentido. Don Jorge, este es uno de los grandes intereses, eso es una de las cargas que yo me he propuesto llevar adelante y impulsar. Ya le digo, con otros diputados, aquí está un diputado de Liberación, David Gurzón, con temas de usura, hay lo mismo en datáfonos, hay una gran cantidad de diputados que estamos en eso, el precio de los medicamentos ya es como el 5º proyecto que se presenta, y nosotros ahora hemos hecho uno, que es un proyecto que lo hicimos en apoyo, con el apoyo, de la OPS, con el apoyo de el Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, para que sea un proyecto más potable y que sea más general, digámoslo así, más holístico en el tratamiento. Don Welmer, antes de entrar a hablar de los proyectos en específico, sin duda cada uno de estos puntos que usted señala en el diagnóstico tocan los intereses de sectores muy poderosos. ¿No le parece a usted que eso puede significar un proceso muy cuesta arriba para tratar de cambiar cosas? Porque, por ejemplo, si yo fuera el que gano el 7% con los datáfonos, de ninguna manera voy a querer que baje al 1 y menos al 0.20%. Pero yo le cuento que aquí nadie va a salir perjudicado, ni siquiera los sectores que están ganando. Cuando usted baja el costo de los datáfonos a niveles racionales, entonces estoy seguro, por ejemplo, que el sector transporte entero se metería. Aumentan las transacciones. Claro, hoy no está. Entonces ahí podrían meter 600 millones de marcas, son las que se hacen en Costa Rica. Aquí vamos a ir cuantificando como economistas. Entonces se meterían muchísimos negocios que hoy en día le dicen a usted únicamente en efectivo. O negocios que le dicen de otra manera, si me paga en efectivo le bajo el 6%. Claro. Entonces, todas esas transacciones podrían entrar. Y cuando todas esas transacciones entran y la economía se dinamiza más, los sectores que podrían en el corto plazo creerse perdedores van a terminar ganando. Porque aquí lo que queremos es que todos ganen más. Todos, pero dentro de un margen de los precios justos para tener reactivación económica. De esto se trata la ciencia económica. Esta es el arte que hay que hacer ahí. Es cómo balancear las cosas para que a todos nos vaya mejor, ¿verdad? Aquí no se vale excluir o decir que tal, no, es que a todos nos vaya mejor. Y estoy seguro que estos sectores que se considerarían perdedores van a ser sectores que van a ganar, y mucho más. Antes de hablar de cada proyecto en específico, quería preguntarle, ¿cómo ve usted el clima en la Asamblea Legislativa, sobre todo al iniciar este segundo año, ¿verdad? Donde ya, por supuesto, de alguna forma, por no deseable que fuera, los fuegos electorales empiezan a romper, tanto para los procesos municipales que están prácticamente encima, como con miras a las elecciones nacionales. Entonces vemos cómo rápidamente algunos intereses pueden hacer cambiar de opinión a diputados o diputadas que días antes estaban a favor o en contra de una iniciativa y pronto cambian de opinión
por razones electorales o por razones de convicción, podría ser. Pero digamos que se vuelve más volátil esos apoyos. ¿Usted cree que en general o en algunos proyectos específicos puedan tener buen respaldo para sacarlos y que haya tiempo para que se aprueben? Yo creo que sí, yo soy muy optimista en lo que he visto en este Congreso. He visto mucho menos populismo y mucha más acción pensada y reposada. El caso de pasar un plan fiscal o el fortalecimiento de las finanzas públicas que tenía costos políticos importantes y llevarlo adelante, hemos sido uno de los congresos que más leyes hemos ido modificando o pasando que estaban ahí esperando hace mucho tiempo. Ayer, por ejemplo, pudimos darle el segundo debate a los eurobonos, que es otra medida en el buen sentido que viene a aliviar aquí las cargas en las finanzas públicas. Creo que hay un buen ambiente. Yo soy positivo en esto. He visto una buena conducción de los jefes de fracción y demás, y yo creería que sí hay buen ambiente para pasar proyectos. Costa Rica ya no puede esperar más, esto es por el beneficio de todos, entonces sí hay que hacer una gran reforma de mercados. Y aquí tal vez quisiera yo plantear esto. Hemos estado hablando mucho de la reforma del Estado, pero no hemos estado ayunos de hablar de la reforma del mercado, ¿verdad? Y esto que le estaba hablando es de la reforma del mercado para que a la gente le quede más dinero en la bolsa, pero que ese dinero en la bolsa se traduzca en reactivación económica. Se lo planteo de esta manera. Uno puede bajar costos a las empresas y eso les da más competitividad y les puede dar más ganancias. Pero si usted no forma también, no le da poder adquisitivo a la población para que compre, las empresas, si no hay quien demande sus bienes, no van a producir una unidad adicional ni van a contratar un empleado. En cambio, con la reforma del mercado, aliviándole la situación de sobreendeudamiento, de tasas de interés exageradas, o el costo de transar por medio de los datáfonos, etcétera, que sí impacta mucho en el bolsillo de las personas, eso se traduce de inmediato en más demanda. Eso se traduce, y si hay más demanda, las empresas ahora sí van a contratar más. Reforma del Estado es muy importante, pero reforma del mercado es urgente para la reactivación en el corto plazo. De esos proyectos conducentes a esta visión que tiene usted de la reforma del mercado, que me parece muy interesante y que aborda un elemento que usualmente no se discute. O sea, damos por sentado de que los problemas de ineficiencia, los problemas de burocratización del sector público son los que generan todos los males, ¿verdad? Sin menospreciar los problemas que ahí puede haber, poco se habla de los problemas, por ejemplo, que encarecen el costo de vida en Costa Rica, que hacen más caro invertir en Costa Rica. De esos proyectos que se han presentado y de los que usted ha tenido iniciativas, entre los que no quiero que dejemos por fuera el tema de medicamentos porque nos interesa mucho, ¿cuál diría usted que son los proyectos por los cuales usted empeñaría más esfuerzo para tratar de que se aprueben y por qué? Sí, yo le diría que los que tienen más impacto ahí quizás son el tema de ponerle techo a las tasas de interés máximas. ¿Por qué? Porque ya tenemos una epidemia en la sociedad de sobreendeudamiento, y poner una tasa de interés como la más alta que tenga América Latina, de un 35, vendría a ahorrarle a los costarricenses unas 3 veces lo que va a recoger el gobierno en el plan fiscal, para que tengamos una idea. Y entonces eso sería inyectado de inmediato en los mercados. El tema de transar, o los costos de transar por medio de datáfonos, le ahorraría unos 190,000 millones por año a los costarricenses. El tema de medicamentos es un tema de derechos humanos, de derecho a la vida, de derecho a la salud.
que nosotros tengamos precios de los medicamentos como los tiene España, y yo creo que deberíamos de copiar algo en ese sentido y decir, bueno, si España o Colombia o Francia tienen precios de medicamentos muchísimo más bajos que nosotros y tienen un sistema de ley que les permite hacer eso, pero que no ha hecho que ninguna casa se vaya de ahí, nosotros podríamos hacer exactamente lo mismo. Y aliviarle las cargas que está padeciendo hoy la población costarricense para mantener un nivel de salud o tener o preservar la vida a precios de más justicia. Si nosotros vemos esos proyectos tienen un impacto enorme, pero compras del Estado también pasa por ahí. Y hay otros proyectos que hemos presentado. Y hay otras acciones que hay que hacer. El proyecto de la ley de quiebras en Costa Rica, eso le llaman los abogados derecho concursal. Resulta que tenemos una ley de quiebras antiquísima, con una legislación dispersa entre todas las otras leyes, con una situación que casi que una empresa que tenga un problema, un traspié, va rumbo a la quiebra inexorablemente, a despedir a sus empleados y a generar caos en el ámbito en que estaba, porque es oportunidades de generar riqueza que se pierden. En el mundo las leyes de quiebra le permiten a los acreedores, a los que tenían dineros prestados en esa empresa, digamos, por decirlo de alguna manera, a poderse juntar con todos los accionistas y los trabajadores y salvar la empresa. Así se salva la producción, así se salva todos los encadenamientos productivos que estaba haciendo esa empresa y se salva el empleo. Pero en Costa Rica tenemos una ley de quiebra que más bien se promueve. El curador gana más si la quiebra que si la salva. Concreta, claro. Y entonces hay ese tipo de incentivos perversos. Bueno, ahí hemos presentado una ley de quiebras, hemos presentado también una ley para mejorar el sistema de calidad de este país. Si hay algo que le permite al consumidor y al comercio en general tener seguridad de que los productos cumplen las reglas básicas para que sean adquiridos, las reglas de calidad y las reglas sanitarias y demás, es un sistema de calidad. Costa Rica tiene un sistema de calidad que es muy endeble hoy en día. Eso es cumplir reglamentación técnica, cumplir normas técnicas, etcétera, es muy endeble. Y para acceder a nuestro mercado con seguridad y a los mercados internacionales necesitamos mejorar y el acceso a las normas de calidad, a la reglamentación técnica por parte de las pymes. Eso está muy caro y estamos presentando una ley para articular todo el sistema de calidad y darle mejor acceso. Y el otro gran tema que hay por ahí que tenemos nosotros también es el tema de contratación administrativa. En Costa Rica sigue habiendo serios problemas para iniciar las obras públicas. ¿Y por qué? Porque aún los procesos de expropiación, a pesar de que se han hecho cambios importantes, siguen siendo lentos y dependen de la prioridad de un juez. Eso hay que ponerle fecha, un espacio de tiempo en que tenga que resolverse, y una expropiación, cuando se declara de interés público algo, puede ser expropiado rápidamente, se pague al costo que lo diga un perito, y si hay una disputa, que eso se vaya luego, pero que se tome posesión. Lo otro es el sistema de apelaciones. Aquí a muchos apelan las licitaciones casi que por deporte, irresponsablemente, y luego pierden la apelación, atrasaron la obra y no pasó nada. Aquí hay que poner el que apela y pierde, que tenga un costo importante, como lo tiene en los países del mundo de buen ver. Y entonces eso es fundamental hacerlo para darle agilidad. Ahora, el que se porta mal, que se le castigue muy fuerte, pero que tengamos nosotros aquí la obra pública en tiempo. Nos decía el ministro de Obra Pública de Chile que entre
después de hecho todos los análisis, se determinó que una obra va, en un año la están empezando a construir. En Costa Rica a veces pasan 10 años. Esto no puede ser, así no podemos ir nosotros a buen ritmo. Y entonces, estos son un paquete de proyectos, ya le decía, los temas todos son de reforma del mercado. Bueno, vamos a hacer una pausa, conversamos con el diputado Welmer Ramos y regresamos para profundizar en estos temas. En el Campus Creativo formamos la nueva generación de creativos, estrategas comerciales e innovadores del mundo digital y publicitario. Andamos buscando estudiantes dinámicos, proactivos, analíticos y creativos, capaces de resolver retos en el área de la publicidad, el mercadeo, la producción audiovisual y la comunicación en general. Los profesionales que formamos pueden desempeñarse como expertos en comunicación en agencias de publicidad, community managers, social media, unidades interdisciplinarias y comunicación en instituciones públicas y privadas. Al estudiar publicidad en el Campus Creativo tendrás acceso a convenios con líderes del diseño y la creatividad. Por ejemplo, contamos con un laboratorio Wacom Intus Pro para las clases de gráfica, la posibilidad de hacer mediciones de rating con herramientas profesionales que utilizan las agencias de publicidad y aprender sobre las nuevas tendencias de comunicación y marketing digital. Contamos con laboratorios de última tecnología para el área de diseño, estudios de radio y televisión con lo último de producción audiovisual y el medio digital lavia.cr para practicar todo lo que has aprendido. Y tenemos convenios con las principales agencias creativas del país, donde podrás realizar pasantías y complementar tu formación profesional. En el Campus Creativo te estamos esperando para continuar con esta fuerza disruptiva. Muchas gracias por continuar con nosotros. Conversamos esta tarde con el diputado Welmer Ramos, diputado electo por el Partido de Acción Ciudadana en el primer lugar por la provincia de Heredia, exministro de Economía, con quien hablamos precisamente sobre lo que él ha denominado las fallas del mercado y el conjunto de proyectos de ley que desde la Asamblea Legislativa y con iniciativa del señor diputado se han presentado para tratar de corregir algunas de esas fallas. Don Welmer nos hablaba del techo a las tasas de interés, poniendo algunos máximos, del tema de las compras del Estado, de la ley de quiebras, del sistema de calidad y temas de contratación administrativa. ¿Cómo van esos proyectos en la corriente legislativa? ¿Están empezando? ¿Alguno ya está más próximo a aprobarse? ¿Qué respaldo siente usted que tienen? Mire, el proyecto de tasas máximas, de tasas de usura, está en la comisión de hacendarios, está en una subcomisión, todavía se están recibiendo algunas de las consultas hechas a universidades y a entes financieros. Tiene muy buen ambiente, yo siento que es un proyecto que lo vamos a concretar. El tema es cuál es el tope que vamos a poner a las tasas. Eso tiene que ser una tasa que se mueva, esa tasa tope que se mueva con las circunstancias de la economía, pero que sí venga a aliviarle el bolsillo a los costarricenses que están cayendo en usura. Mire, hay tasas del 210% anual y van a los tribunales de justicia y no es condenada una persona por usura porque los jueces dicen a mí no me han determinado un parámetro. ¿Cuánto es usura? Uh-huh. Sí, y Costa Rica tiene firmada la Convención Americana de los Derechos Humanos que establece que la usura es una forma de explotación del hombre por el hombre, eso es esclavitud, y sin embargo incumple desde 1968 el Pacto de San José que se llama, sobre condenar la usura porque no hay parámetros. No ha habido nadie. No hay. Yo no sé de nadie condenado por usura. Pedimos estadísticas, y en los últimos 10 años no hay nadie condenado por usura. Entonces, no se vale de esto. Ese proyecto yo creo que de aquí a un mes puede estar ya dictaminado por la comisión. ¿Recuerda usted el número de proyecto? Sí, este proyecto es el número... vamos a ver si lo puedo... sí, es el 20.861. 20.861. Sí, creo que ese es un... Le pregunto el número, no
No como un quiz para recordar el número exacto, sino por la importancia de poderlo ubicar. Me parece que esto es un tema de interés nacional que inclusive desde ya le ofrezco la posibilidad de conversarlo en el ámbito académico acá en la universidad, porque creo que debería abrirse una discusión importante en torno a estas iniciativas y concretamente al tema de las tasas, que creo que nos interesan a todas y a todos, ¿no? Y yo creo que las universidades tienen mucho que decir en esto, porque hay que abrir el debate legislativo al aporte de entes como las universidades, que tienen mucho que decir en cuanto a lo que es el rumbo del país, a la racionalidad de los proyectos que ahí se discuten y demás. Y entonces me parece muy bien y creo, y le tomo la palabra de ya. Cordialmente invitado, diputado, esta es su casa. El otro proyecto que son las comisiones por el uso de datáfonos es el 21.177. Este proyecto está en la Comisión de Asuntos Económicos, está en consulta, está a la espera de lo que diga el informe de servicios técnicos, pero es un proyecto que tengo que decir aquí fue elaborado en conjunto con la Cámara de Comercio de Costa Rica, que ha dicho por muchísimo tiempo que esas tasas son abusivas en Costa Rica, ¿verdad? Y que eso hay que ponerle freno. El otro es el proyecto para ordenar el mercado de medicamentos y defensa de la salud, y defensa de la salud y del presupuesto de las personas. Y ese es el 21.369. Este proyecto también está en económicos y... No, 21.000, el de los medicamentos, perdón, es el 21.368. Sí. Está ahí, está en consulta, a todas las consultas que son de ley que hay que hacerle, y está en discusión. Yo espero también que tenga un buen respaldo. No estamos nosotros en el proyecto de medicamentos diciendo cómo tienen que ser los precios, no es regulación de precios, sino que es apertura del mercado para hacer competencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Hoy en día hay representantes exclusivos en Costa Rica, y un medicamento puede estar inscrito, hecho en Alemania, inscrito en Costa Rica, y solo una persona física o jurídica lo puede importar en Costa Rica, y está prohibido que cualquier otro lo importe. A pesar de que alguien lo encuentre, o una cadena de farmacias encuentre el medicamento a mitad de precio en otro país del mismo laboratorio, y pudiéndolo demostrar que es con todas las condiciones de calidad y demás, no lo puede traer a Costa Rica. Eso se llaman importaciones paralelas, y nosotros con este proyecto lo abrimos a la posibilidad de que lo pueda traer el que lo encuentre más barato. Lo otro es la integración vertical que se está dando en algunas cadenas, que es, hay un importador, hay una distribuidora y una cadena de farmacias. Y resulta que el medicamento en la cadena de farmacias, que es de esa integración, está más barato, y por muchísimo, tanto así que las farmacias independientes podrían comprarlo al consumidor más barato que a como ellos se lo venden, a como ellos lo adquieren al distribuidor. Esas son prácticas que no se pueden dar en un país, porque eso lo que está haciendo es eliminando la competencia. Lo otro es que el médico deba recetar genéricos, deba recetar el nombre del principio activo, que es lo que cura. Que es lo que cura. A mí alguien me pueden decir, es que los genéricos no sirven o lo que sea. Eso no es cierto. Europa, el 90% de lo que consume la gente son genéricos. La Caja Costarricense del Seguro Social tiene un porcentaje mucho más alto de genéricos, y la gente en los hospitales de la Caja se cura. Y aquí tenemos un sistema de salud buenísimo. Pero resulta que el médico aquí receta nombre comercial. Y yo lo acabo de sufrir. Me recetaron un nombre comercial, fui a comprar el medicamento y me dijeron en la farmacia, le digo, tienen la molécula de otro laboratorio, tengo el mismo de otro nombre, pero no se lo puedo entregar.
Porque este fue el que prescribió. Porque este fue el que prescribió el médico. Y entonces, pero vea qué interesante. Y claro, ese que prescribió el médico valía 20 veces más que el genérico que tenían ahí, claro, de otra. Claro. Sí. Nosotros conversamos, y le pregunto, porque conversamos con ese tema, lo tuvimos aquí invitado al director de la Escuela de Farmacia, al doctor Santiago Rodríguez, nos hacía toda una explicación sobre el tema de los medicamentos multiorigen, ¿verdad?, que comúnmente denominamos genéricos. Y nos hablaba de algunas de sus preocupaciones, más bien en materia de la eficacia y seguridad de los medicamentos, que muchas veces también ocurre, de que no hay forma de regular un mercado perfecto, ¿verdad? Pero que algunas casas podrían evidentemente vender productos cuya calidad no es la original, y que uno piensa en primera instancia que aunque sea más caro, porque además hay una relación ahí casi mágica entre que a mayor precio y mayor calidad, ¿verdad?, uno está comprando el mejor medicamento que fue el que su médico le prescribió, ¿verdad? Porque este es el original. Claro que también pudiera ser, porque el médico recibe comisión o beneficios por prescribir A y no B. ¿Cómo garantizar ese equilibrio entre la calidad y la prestación del servicio de salud, que es en última instancia lo que me parece también usted persigue, y la dinamización del mercado de los medicamentos, sin que sea en detrimento de la calidad? Mire, los sistemas para vigilar la calidad que tiene Estados Unidos, o que tiene Francia, o que tiene Japón, le garantizan a las personas que una molécula es idéntica y que tiene los mismos resultados, ¿verdad? Y Costa Rica también exige que se haga la demostración de que las moléculas sean idénticas, y es el sistema de calidad el que establece eso. Eso no lo establece ningún médico ni demás. Pero tengo que decir otra cosa: quienes hacen los principios básicos a partir de los cuales se hacen las moléculas, casi que son unos pocos laboratorios en el mundo que tienen de clientes a todos los demás. Y entonces lo que de nuevo aquí hay toda una fantasía, ¿verdad? Casi como en comprar un coche, ¿va? Entonces uno dice, un carro, ¿va? Entonces uno dice, no, tiene que ser tal marca, ¿va? Tal vez esa marca vale 10 veces más que otro, pero todos dan buenos servicios y demás. Pero lo que sí tenemos en medicamentos es que se ha hecho toda una publicidad por marca, y ningún médico en este país aprende a curar con marcas de medicamentos. Aprenden cuál es el principio activo que tiene efectos sobre tal cosa. Eso es lo que enseña la farmacología. Bueno, pero después toda la publicidad que se aplica los viene a que se recete sobre una marca. Lo que estamos pidiendo aquí, vea cómo es que en la receta se ponga el principio activo, que el farmacéutico, que es el que más sabe de moléculas y demás, le pueda decir cuáles son las opciones idénticas que hay, no son similares, son idénticas que hay en el mercado, y cuáles son los precios para que el consumidor escoja. Ahora sí hay mercado, porque el consumidor puede escoger. Pero además, el otro asunto es que el facultativo, el médico, puede recetar una marca comercial siempre y cuando ponga una pequeña explicación por qué receta esa y no otra. Vea que no le estamos quitando esa posibilidad. Si él tiene evidencia de que esa molécula hecha de tal manera es mejor que la molécula idéntica hecha por otro, entonces él podría decir, ¿verdad? Considero que esta tiene menos efectos secundarios, ¿no? O menos efectos digestivos, y por lo tanto receto esta, ¿verdad? Pero eso lo podría hacer él y nadie le quita la posibilidad. Pero sí tenemos que darle la capacidad al consumidor, que en este mercado es un mercado distinto. En los demás mercados yo llego y puedo escoger arroz de diferentes calidades y de diferentes calidades y marcas, y yo como consumidor tomo la decisión. No, aquí el conocimiento que tiene el médico que le receta a usted o a mí ya hace que solo podamos comprar ese producto, porque
hay un conocimiento que está, que ya no es para todos, sino que es a través de un facultativo el que dice qué debo comprar. Entonces el mercado no es de competencia como tal. Esto, por un lado, entonces es abrir las importaciones paralelas, prohibir la integración vertical, que los médicos receten por principio activo y no por marca. Y lo otro es permitir la rápida inscripción de moléculas en Costa Rica. Resulta que aquí inscribir una molécula es una cosa complicada, y nosotros podíamos homologar los estudios que ya hacen países que tienen sistemas de calidad de cuarto nivel, que se llaman los de mejor, que es Estados Unidos o demás. Podríamos homologarlos para hacer una inscripción rápida en Costa Rica. Eso le permitiría abaratar muchísimo los precios en el mercado costarricense, además de los sistemas de información, porque el MEIC, según la ley, debe estar obligado, esta ley nueva, a hacer un estudio comparativo de la dispersión de precios que se da en el país, hacer un estudio de mercado, dada la importancia de este mercado cada año, y presentar esa información a todos los costarricenses, y hacer estudios comparativos de los precios de los medicamentos en Costa Rica y en otros países, ¿verdad? Esa información, estoy seguro que va a hacer que los precios bajen y se homologuen con los países que tienen los precios más bajos en el mundo. Diputado, no puedo, por supuesto que este es un tema que amerita que tengamos, creo yo, no solo un nuevo programa, sino otra invitación para conversar con todos los colegas del área de salud y también del área de negocios y economía. Pero quería preguntarle un poco más en los últimos minutos que nos quedan del programa, de la visión política. ¿Cómo ve usted la situación del país? ¿Cómo ve el desempeño del gobierno en este año y meses? ¿Y cómo ve la Asamblea Legislativa? Porque, bueno, usted dice que esta es una asamblea que a usted le parece bien, que le parece que ha logrado cosas importantes en poco tiempo, pero ahora empiezan los desamores de alguna manera. Y lo cierto es que el gobierno cuenta efectivos con 10 diputados, aunque haya tenido alianzas con otros. ¿Cómo ve ese panorama en general? Perdón, con la amenaza o no, pero por lo menos el dicho de que vamos a seguir teniendo huelgas ya casi como agendadas en el calendario nacional. Mire, yo veo grandes luces que hemos tenido, grandes aciertos. Uno, pasar el plan fiscal en un país que estábamos ya al borde del precipicio, pero cuando digo al borde del precipicio era que el país estábamos en los últimos días de trámite del plan fiscal, las tasas de interés subían aceleradamente, el tipo de cambio se disparaba, el gobierno salía a captar recursos que necesitaba y no llegaba nadie a ofrecer. Porque eso se llaman las subastas, sin haber oferentes, ¿verdad? El Banco Central haciéndole un préstamo, emitiendo dinero para prestarle 490,000 millones al gobierno para que subsistiera en los últimos meses. Estamos en la puro inicio de la crisis. Si el gobierno no podía pagar algo, había que salir a subastar las empresas del Estado, el INSS, el Recope, el ICE, todo, pero a precio de ruina, a precio de quiebra, ¿verdad? Había que salir a subastarlo, y eso iba a ser catastrófico para Costa Rica, además de que nadie nos iba a prestar y demás, y entonces ahí sí que teníamos que cerrar programas sociales y demás. Pasó el plan fiscal y esto le dio la seguridad necesaria que necesitaba el sector financiero, y las cosas han vuelto a hacer otra vez a enrumbarse. Hay estabilidad macroeconómica, lo ha logrado este gobierno, la inflación es baja. Hay que recordar que hace solo 6 años para atrás nosotros teníamos inflaciones de más del 10% anual y del 20%, eran las normales, y hoy tenemos inflaciones del 2, del 3%. Estabilizamos el país, las tasas de interés han disminuido, el tipo de cambio ha disminuido, hay muchísima gente que estaba que estaba endeudada en dólares y que estaba a punto de perder la vivienda, hoy ya están respirando con calma. Esto es un gran acierto de este gobierno. El otro gran acierto que veo yo es la dinamización de la obra pública.
Yo siento que hoy en día tenemos nosotros mucho más ejecución de obra pública sin que esto sea ya el despegue último, hay que hacer ajustes, pero yo he visto que hay mucho más obra pública. Yo recorro el país y puedo decirle que la mayoría de las carreteras, siempre hay excepciones, pero la mayoría de las carreteras hoy están mejor que hace 8 años o más atrás, y tenemos nosotros mucho más obra pública ejecutada. Tenemos nosotros sí algunas cosas que están faltando. Reactivación económica, ¿verdad? Pero también es que Costa Rica, de cada 100 colones que produce, 55 van para el mercado internacional. Y los mercados internacionales de Costa Rica o los países con los cuales nosotros comerciamos han venido desacelerándose la economía de manera importante. Usted puede ver China, ya China no crece al 10, China crece al 6, Europa pierde ritmo, Estados Unidos igualmente está perdiendo ritmo, y eso significa también que la demanda externa haya disminuido. Pero sí, yo creo que necesitamos hacer la reforma del mercado. Y aquí tenemos que hablarnos mucho más entre el legislativo y el ejecutivo para llevar adelante estos proyectos, que son los que yo creo que en el corto plazo pueden llevar a una reactivación económica. Y don Carlos Alvarado, el presidente, y sus ministros han estado más preocupados por cimentar la estabilidad, y hasta ahora están dando los primeros pasos para la reactivación. Y digo porque estaban preocupados en eurobonos, que era un tema que viene a aliviar las finanzas en el corto plazo, porque este es un mercado pequeño y de corto plazo, y había que buscar cómo no seguir presionando tasas, y en ese sentido yo lo veo positivo. Noticias de muy corto plazo. Yo lo veo muy positivo, una disminución de 60 puntos básicos en la tasa básica, que se anunció en la última semana. Eso va a tener repercusiones importantes, pero también veo que hay un buen esfuerzo por concretar actividades de reactivación. No solo en la parte, el tipo de cambio viene a aliviar situaciones de algunos acá. Los exportadores dirán que a ellos no les está yendo bien porque les dan cada vez menos colones, ¿verdad? Pero los importadores y Costa Rica, que también importa la mitad de lo que consume. Empezando por petróleo. Sí, empezando por petróleo, entonces se ve un alivio en los precios, o por lo menos que los precios no se incrementen por tipo de cambio, porque iba con un crecimiento muy acelerado. Estoy viendo el tema de la tasa de interés, el tema de la reactivación de la obra pública. En fin, hay una serie de cosas, pero sí está esa agenda que la hemos tenido pendiente durante mucho tiempo, de la reforma del mercado, que yo creo que le viene a dar el último empujón para que esta economía comience a caminar con más fuerza. ¿Cree usted que en el tema político, ya más allá de este cuadro económico, que me parece que usted ha sido muy claro en diagnosticar y muy claro en ofrecer desde su perspectiva lo que pueden ser alternativas de solución muy concretas, cree usted que en el plano político, porque esto se le ha achacado mucho a la administración de don Carlos Alvarado, que le ha faltado experiencia, que le ha faltado habilidad, sin dejar de lado que le ha tocado enfrentar desafíos igualmente grandes? ¿Cree usted que el gobierno ha aprendido y ha logrado tener o conjuntar las fuerzas para poder mantener la calma y poder implementar las otras medidas, ya no solo políticas, sino económicas y sociales, que hacen falta? Siempre en esto uno puede hacer críticas y esto es muy opinable. Pero en Costa Rica tampoco nos gustan a nosotros posiciones tajantes y fuertes, porque ocasionan choques. Creo que don Carlos ha tenido una posición de apertura al diálogo legislativo, al diálogo con la sociedad, y yo creo que en ese sentido tenemos que seguir insistiendo. Ahora, sí, yo veo que hay algunos sectores que se vuelven intransigentes en lo que demandan, y esa no es la vía costarricense.
No puede ser la intransigencia ni del Estado ni de los ciudadanos en cuanto a mantener posiciones que sin estas entonces yo hago tal acción. Yo en eso creo que la ruta costarricense del diálogo, de la paz, de la democracia, tiene que ser la salida que se le dé a esto. Y yo veo también que don Carlos ha apostado, el presidente ha apostado por esta vía, y creo que si se cometen errores, lo que hay que es ir de inmediato y tratar de reforzar los campos, pero yo sí creo que no ha sido un gobierno que impone cosas y que dice que cómo tienen que ser, sino que busca cómo llegar a acuerdos. Don Welmer, ¿piensa usted volver a la política electoral como precandidato eventualmente, o tiene algunos otros planes como regresar a la academia o a sus actividades particulares? Mire, yo he estado donde Dios me ponga. Yo creo en Dios, y yo he estado donde Dios me ponga. Yo no tengo aspiraciones de que tengo que llegar a tal cosa. Creo que uno le puede servir al país en muchas funciones, y ahora estoy sirviendo acá y no he pensado en absoluto en lo que sigue. Entonces, pero en este momento no me veo yo en una posición de aspirar a una precandidatura ni nada de eso. No es, y además no está entre mi interés inmediato, ¿verdad? Creo que sí, a mí me ha gustado muchísimo la academia, y creo que ahí en economía tenemos que hacer grandes cambios y tenemos que rescatar la economía como una ciencia social, y más bien me veo en ese otro campo en el mediano plazo. ¿Se siente satisfecho de su labor como diputado? ¿Se siente a gusto en la Asamblea Legislativa? Yo creo que no, ¿verdad? Siempre aspiramos a que las cosas fueran diferentes. Y entonces, no me siento satisfecho, pero no me siento tampoco frustrado. Creo que hay un buen ambiente de diálogo y de escucha, y estos son este es el ritmo que la democracia impone. Entonces lo que hay que hacer es el mayor esfuerzo para acelerar las cosas, pero respetando también el ámbito y los diálogos que se generan. Pero yo estoy bastante satisfecho con lo que se está haciendo en la Asamblea. Don Welmer, queremos agradecerle muchísimo su gentileza de acompañarnos esta mañana, de haber sacado el tiempo en medio de una agenda complicada de comisiones y reuniones, a su asesor Ignacio Azurdia por acompañarnos también, a Catalina González y a quienes nos ven y nos escuchan, agradecerles que hayan participado con nosotros en esta conversación con el diputado Welmer Ramos, a quien esperamos tener de nuevo en el programa y en la universidad para poder profundizar en los proyectos y las propuestas de ley. Diputado, un mensaje de despedida. No, yo quisiera decir algo. Esta sociedad se volvió con las redes sociales demasiado crítica, pero la crítica destructiva, y eso nos está haciendo daño. Debemos de ver las cosas negativas, pero tenemos que ver lo positivo, y yo creo que es mucho más lo positivo que tiene este país, por lo cual nosotros debemos de regocijarnos, y que toda una avalancha negativa, malediciente que hay en el ambiente, que nos está haciendo daño como sociedad. Las expectativas en economía son importantes. De acuerdo a las expectativas, así se comporta el mercado. Y esto de la negatividad nos afecta a todos en las decisiones, al empresario, al consumidor, a todos, y entonces debemos de balancear esto, porque nos está haciendo daño incluso en la salud. Muchísimas gracias a ustedes, y que tengan muy feliz tarde.